aquí con Patricia Olvera Rocha. Ella es escritora, ella estudió en la licenciatura de Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el plantel del Valle. Y bueno, ella tiene varios textos, hoy vamos a estar hablando sobre varios de ellos. En febrero del 2023, su texto Antonia, la bailadora, fue publicado en la antología literaria Lo que vemos al mar, publicado por el colectivo Verso Inefable. Asimismo, su libro epistolar, Cartas a mi México querido con J, que hay que resaltarlo, fue seleccionado para participar en la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas de la FENALEM. Por supuesto, nuestras aliadas, como siempre, un gusto que estén aquí. Y esto fue en el 2023, que se llevó recientemente en el estado de Chiapas. Y bueno, no puedo leer todo porque tiene una trayectoria y tiene ya muchos gustos, sobre todo es también amante del café como yo, que no carbura sin él. Y además también compartimos que a mí también es cuando yo era joven y estudié y leí La gallina degollada de Horacio, también me causó un impacto. La verdad es que me encanta porque siempre que leo los currículos en semblanzas me doy cuenta cuántas similitudes puede haber entre mujeres que a veces no nos conocemos. Y por eso me gusta mucho que estés aquí, Patricia. Y bueno, yo estuve leyendo algunos textos, no sé si lo escuchaste, en la editorial leímos un pequeño fragmento de Piel de Oveja. Y bueno, son millones las preguntas que tenemos, pero antes que nada queremos que nos digas cómo estás tú ahorita y pues muchas gracias por estar aquí. Hola Ana, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por incluirnos, gracias por tomarnos en cuenta la FENALEM, sobre todo, ya lo decías tú, aliados, y sí, aliados para compartir foro, para compartir palabras y para compartir letras. Ay, sí, eso me encanta, de verdad se ha hecho una gran mancuerna y además en serio mucha gente me ha dicho, ay, gracias a que escuchamos, encontramos este libro, tal, y bueno, creo que es la forma de ir, es como del aleteo de una mariposa, ¿no? Que estamos ahí moviendo mundo. Oye, Patricia, pues bueno, cuéntame cómo inicias. A mí siempre me gusta, digo, es como muy común, pero sí, en qué momento tú sientes y sabes, no sé si descubres este talento, tú te vas, ya lo tenías muy claro, si te sorprendiste, porque bueno, ser escritora, hoy por hoy mucha gente dice, ay, yo quiero escribir un libro, tal, y como bien lo hablaba ahorita con Adriana, una cosa es escribir un libro sobre un tema y otra cosa es ser escritora, ¿no? ¿Cómo te descubres tú como una persona escritora y justo también en el mismo tema, que amas lo que haces y te das cuenta, me voy a dedicar a esto? Mira, yo clarísimo no lo tenía, es un hecho. Cuando era niña, pues clásico, llega la pregunta de ¿qué quieres ser de grande? ¿No? Yo decía, yo quiero ser maestra de kinder. Siempre en mi cabeza fue algo de niño. Eh, Llegaba mi papá y nos compraba libretas, ¿no? Libretas blancas y tengo dos hermanos más pequeños que yo y yo me ponía a escribir y a dibujar, ¿no? Ujú. De eso tendría yo 6 años, más o menos, 6, 8 años. Y así fue un ratote hasta que entró a la secundaria. Tuve una maestra, Victoria se llama, híjole, fatal, o sea, Ah, fatal, porque yo aquí fue una esperando la maestra, historia de amor y ajá. no, fíjate, mira, fue una maestra que nos buleaba muy feo, muy feo, nos dejaba unos trabajos pesadísimos. Imagínate, hace yo creo 28 años más o menos, era ir y buscar a la Biblioteca México textos, ¿no? De escritores europeos, ¿no? Teníamos que hacer una antología durante todo ese año, fue el tercer año de secundaria. Entonces, en aquel entonces, pues no había internet, no había Wikipedia, nada, ¿no? Entonces, teníamos que ir a investigar, a leer, nos daban las 8 o las 9 de la noche ahí en la biblioteca. Todavía salíamos a Ciudadela y seguíamos leyendo, ¿no? Los fines de semana no teníamos vida social y a través de esos textos yo decía, yo quiero escribir algo así y me empezaba como a emocionar, ¿sabes? Después viene la universidad, yo no quise hacer universidad, luego me metí a estudiar teatro, Ujú. actuación y me faltaba poquísimo para terminar y no me gustó. O sea, no me llenó completamente, aparte de que hubo unas cuestiones personales por ahí, no me llenaba, yo decía, o sea, sí, me puedo subir al escenario, yo no tengo problema alguno con la pena, créeme, o sea,
no era así como, es que a lo mejor es por pena. Yo decía, no, no me da No, pena, simplemente no te llenaba. tengo muy buena memoria, no entiendo. Ujú. Y, ¿sabes? Entro así como en una crisis existencial de ¿qué voy a hacer? O sea, no entiendo. Alguien me habla de la UACM y yo dije, Ujú. la UACM, la UNAM, no, pues es que sí es abismal. Yo pensaba, es abismal, o sea, la diferencia. Entro a ver la plantilla curricular de la UACM y fue, ¿sabes? Así como abres un libro Todo lo que quiero. y todo, o sea, cuento, poesía, reseña, periodismo, crónica, y dije, sí, yo quiero eso. Ya había hecho demasiados exámenes para la UNAM y no, dije sí. Entonces yo no soy Team UNAM, me voy a la Ujú. UACM. Iba un amigo conmigo, el que me habló de esta escuela, y él no se queda. Me quedo yo, me hablan, sale en el periódico el resultado. Dije, sí, esto es. Y así fue. Qué loco, ¿no? Qué loco como a veces estás toque y toque, toque una puerta y no se te abre y a lo mejor ya te vas por otro camino porque no se abrió otra y esa puerta y no veías que había otras, ¿no? Que te podía llevar al mismo lugar o mejor, ¿no? Exactamente. Te Sí, posicionas. ese tema lo he escuchado mucho del tema de la UNAM. O yo quería ser médico y como me rechazaron en la UNAM, ya dije, ya no, ¿no? Y es así de, por, ¿no? O sea, no, y qué bien que viste la currículum bueno, toda la gama de materias. Te metes a estudiar, pero cuando te metes a estudiar, pues tú ya traías, como lo dijiste desde niña, sí, la semillita, ¿no? De escritora, que yo creo que esa se pone desde muy pequeñita. Así es, mira, mi papá siempre fue de leer, siempre ha sido de leer periódico de deportes. Ujú. Y mis tías eran las Team Vanidades, entonces imagínate, llegábamos a sus casas, ¿no? Leías a Corín Tellado de cajón, ¿no? Mi abuelito, por otra parte, mi abuelito materno era de leer periódico, siempre fue de leer periódico, tiene 90 y tantos y al día de hoy sigue leyendo periódico. Entonces imagínate, ya traía así como mucho bagaje literario y cuando entro, pues todo eso se fusiona. Te digo, la plantilla era periodismo, crónica, cuento y cosas, ¿no? Y yo decía, sí, tengo conocimiento de esto, más lo de la actuación, los textos que leía. Entonces ya traían en mi cabeza los griegos, los romanos, mexicanos, Latinoamérica. Y la verdad fue una mezcolanza muy Claro, rica de y esto que parte. dices, ¿no? De las noticias, que bueno, lo noto, por supuesto, mucho en tus textos, ¿no? De al final el inspirarte de la realidad, ¿no? O sea, el inspirarte de la realidad y esa realidad hacer la ficción, pero a la vez tener como ese bagaje y que creo que a mí también tenía una maestra que acaba de morir hace poco que me decía eso, ¿no? O sea, hay que leer todo, o sea, hay que leer desde Lola, pero hay que leer National Geographic, pero hay que leer Proceso en México, pero hay que leer tal, pero hay que leer El País, o sea, pero que no te, o sea, te quieres realmente enriquecer, y yo estudié periodismo, pero creo que cuando entre más lees, es como fuentes y fuentes y fuentes y fuentes, que a veces creo que a veces es donde a veces, no, ¿cómo lees esto? ¿No? A veces uno desdeña. Y como dices, no, hasta el tema de deportes, que para mí siempre ha sido de, caray, hacer una crónica del partido, digo, pues debes de tener un gran talento, ¿eh? Porque yo vi lo mismo que siempre y tú sí hiciste magia con algo que viste, ¿no? Entonces creo que esa mezcolanza se ve en lo que haces, en lo que escribes. Y entonces tú, ¿cómo te vas? Eh, veo, observo en lo que pude leer de ti, Patricia, que sin duda pues también traes una carga pues feminista, ¿no? O sea, sí traes la lucha, y cuando yo digo feminista, no digo solo feminista en cuanto a la lucha de género, creo que la lucha feminista engloba el pensar en la verdadera equidad, en no ser excluyente de ningún sector, el entender qué pasa en familias que a lo mejor a veces no, tú no has vivido por experiencia propia, pero tener como esa empatía, ¿no? Tener esa empatía con lo que sucede a tu alrededor y en tu México con J, que sí quiero que empecemos a hablar de este libro porque me parece interesantísimo cómo lo hablas, cómo lo escribes con estas, le llamémosle faltas de ortografía, pero no son faltas de ortografía, ¿no? O sea, es
una persona que no pues, sabe necesariamente escribir o sabe escribir a como lo piensa, tal, no aprendido, vaya. Y entonces el leer cómo le saldría a una gente decir, oye, apá, oye, amá, oye, hermanito, lo que escuché, lo que sentí, con tantas faltas, pero también dicho, ¿no? ¿Cómo te surge esta idea? No sé si la gente, el público me lo entendió, pero está escrito como a veces lo escuchas, ¿no? O sea, abuelos, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque yo de chiquita decía los abuelos, ¿no? Entonces está escrito Aguelos, ¿no? Y cuesta, ¿eh? De repente cuesta, de repente tal. ¿Cómo nació esa idea? ¿Cómo llegaste a este libro? Mira, tengo un hermano que es politólogo. Ujú. Casi siempre hemos llevado pues nuestras luchas, cada quien hasta su trinchera. Él en la política, yo por las letras, y ahí sí me gustaría mucho ahondar en ese y ser puntual en esa parte. La carga feminista, sí, muy cierto, ¿no? Y eso implica también la empatía. Ujú. Hace muchos años yo fui a Chihuahua y conocí a una persona que me habló de Maricela Escobedo. Yo no sabía quién era ella, no sabía el contexto en el que estaba Chihuahua en esos momentos y de verdad te lo digo, de haberlo sabido no viajo. De terror, sí. Entonces me hablan de su vida, de lo que pasó y dije, no, yo no sé en qué burbuja vivía, te lo digo de verdad, o sea, no sé en qué burbuja vivía. Dije, yo tengo que hacer algo. Me puse a investigar, me puse a leer, le comentaba en una entrevista anterior a Alberto, a mí me gusta mucho leer, cuando voy a escribir me gusta documentarme, qué se ha escrito acerca de lo que yo quiero escribir también, quién lo ha escrito, para quién lo han dirigido, ¿por qué? Porque me gustaría dar otro enfoque, ¿no? Empecé a escribir el texto de Justicia Robada, justamente eh, para Marisela, para su hija, y a partir de ahí surge un poco también la idea de mi libro. Viene la pandemia y entro a un taller de escritura con la maestra Gloria Gefons. Ella nos decía, tienen ustedes que crear un escenario que jamás nunca lo haya escrito. Dije, ¿cómo? Pues es que ya todo lo han escrito, o sea, no puedo, ¿no? Empiezo a ver, por esos meses yo he tenido una pérdida de un bebé. Y, ¿sabes? Esa parte del duelo, como mamá, yo decía, lo quiero descargar ahí. Otra parte de mí me decía, no, no puedes ser como tan egoísta que te enfoques en ti misma. O sea, tú lo has dicho muchas veces, tienes que ser empática también con otras mujeres que también han tenido pérdidas como tú. Por esos meses, mi suegra fallece de COVID. Yo veía a mi esposo y decía, el duelo del bebé, el duelo de su mamá, eh, las pérdidas económicas, la pandemia, todo se junta, ¿sabes? Empiezo a escribir acerca de María, de este personaje. Al principio era un niño, fue desarrollándose conforme a las cartas como una mujer. Yo decía, ¿qué nombre le voy a poner? Esto jamás lo he dicho, esto que te voy a decir jamás lo he A dicho. ver. ¿Por qué María? Eh, yo leía una vez la Biblia y yo decía, justo esta parte del feminismo. Pero quién de todos los hombres ha sido como tan buena onda, como tan benévolo con las mujeres, ¿no? Empiezo a leer esta parte de la Biblia, el Nuevo Testamento, y empiezo a ver esta parte de Jesús, ¿no? Y dije, bueno, Jesús no fue como tan feo, como no fue como tan gacho con las mujeres, ¿no? Seguía leyendo y dije, wow, María es un referente para muchas personas, o sea, fue prostituta, pero a la vez fue una Claro. mujer muy estudiada, pero a su vez, o sea, fue una mujer que dejó su herencia, su fortuna por seguir a un hombre. Y lejos del hombre Ujú. fue el hombre que la dignificó, ¿no? Y dije, quiero que se llame María. Seguíamos con el taller y pues obviamente te van como requiriendo reportes, adelantos de lo que vas escribiendo. Me acuerdo de esa vez, todo era por Zoom y por mí.
y mi maestra se quita los lentes y dije, ay, no, por favor. Yo ya había vivido la experiencia Ajá. de las tesis, Qué y hueva. luego me van a decir, ¿sabes qué? Regresa. Mi Ajá. maestra se quita los lentes y me dice, ¿sabes lo que estás escribiendo? Dije, ay, no, por favor, tienes que dar más, porque esto no se puede quedar así, en una epístola nada más. Necesito que me hagas tal y tal y tal. Y dije, no puedo. No, sí puedes. En este taller no se dice no puedo. Fue así como de, "Ah, sí puedo". Si ella lo pudo hacer, si ella es un premio Bellas Artes, si ella está a cargo de 40 mujeres, sí puedo, ¿por qué no? En ese momento decidí escribir epístolas que fueran dirigidas también a hechos que han acontecido a México a lo largo de mucho tiempo. Te digo, traía como muy frescos todos, algunos hechos que habían pasado. Tenía fresquísimo lo de la vacuna COVID, tenía fresquísimo lo de esta pandemia y dije, sí, lo voy a hacer de esto y mi personaje central va a ser María, una niña que no tuvo la oportunidad de estudiar precisamente y de ahí vienen las Ajá. faltas de ortografía, así como ella lo escribe, lo escucha, lo plasma, dije, sí. Cuando salgo para lo de la FENALEM del año pasado, me acuerdo que fuimos a Chiapas y yo tenía mucho en mi Ujú. cabeza, ¿por qué me eligieron? O sea, yo había leído de verdad textos de otras compañeras y dije, no, o sea, yo no me voy a quedar con la duda. Yo pregunté al comité y me dice una chica, íbamos saliendo justo de la ponencia y me dice, ¿sabes? A mí me tocó tu libro. ¿Cómo? Dice, sí, yo tuve en mis manos tu libro y en mis manos estuvo el que tú Decidir. fueras o no fueras. Y le digo, ¿y por qué lo elegiste? Mira, dice, al principio no lo entendí. Ella es una chica mucho más joven que yo y dije, pues obvio, a lo mejor porque es más joven no entendió los hechos, ¿no? Me dice, no lo entendí, dice, y la verdad me tuve que ir con otra persona del comité y esa persona me dijo, es que es tan obvio, o sea, esto es un referente político, es un referente social, es un referente feminista. A mí sabes, Ana, a mí me da como, es una mochila bien grande para mí el que me digan, es que eres feminista, ¿no? Yo siempre he tratado así como de, no, no me adjudiques a esa parte, ¿no? Pero al final, dice mi hermano politólogo, al final lo eres. Lo es Claro. que mucha gente, muchas mujeres, después de que leyeron ese libro, me seguían, ¿no? Escuchaba la entrevista anterior ¿sabes? Si entra esta parte del, tuve tantos likes y a mí me gustaba saber, ¿por qué me sigues? O Ujú. sea, ¿qué te gusta de mi perfil? ¿Por qué te metes? ¿Por qué me sigues? Pues es que yo también tuve la pérdida, y empezaban a comentar, yo también tuve la pérdida de un bebé, también tuve la pérdida de mi abuelita, ¿no? A mí también, yo sufrí acoso, ¿no? Cuando fuimos a Chiapas eran la mayoría mujeres adultas, ¿no? Ujú. Y adultos mayores, voy a decir, porque mi hermano me va a decir, no lo dijiste bien. Entonces, las señoras me decían, ¿sabes, hija? Tú hablaste por mí. Yo lo he callado más de 50 años y tú lo hablaste por mí. Ay, ¿sabes? En esos Oh, momentos sí. dije, sí, sí me asumo como feminista. Y no tanto por la parte del género de somos más, somos menos, en No, la no, parte no. de la empatía, como bien lo decías. Totalmente, totalmente, Patricia. Y además, ahorita que lo decías, el hablar así, eh, yo la verdad es que a mí me costó mucho trabajo escribir bien y hablar bien. O sea, a mí me reprobaron en tercero de primaria por no aprender a leer, ¿no? En tercero de kinder, perdón, porque no aprendía como las letras, ¿no? Y luego tuve terapias de lenguaje y tal. Entonces, cuando empecé a leerlo, por eso dije, es que yo mucho tiempo escribía así, o sea, no nada más cuando era chiquita, o sea, mucho tiempo y escribía a rebasar, ¿no? Y tal, y yo luego decía, y si le llegué a decir a una maestra, pero me entendió, ¿no? O sea, era más importante lo que dije que cómo lo dije, ¿no? O sea, y luego ya en la universidad tenía igual maestros que me decían, oye, Ana, está buenísimo tu ensayo, pero pues, ¿qué libro leíste, no? O sea, porque pues hablas de otra cosa, tal. Y entonces
esa empatía que tienes con entender el mundo quizá de otra forma, ¿no? Y con, por qué todos tenemos, digo, yo entiendo las reglas gramaticales y de redacción, tal, pero ya lo he dicho otras veces aquí, Gabriel García Márquez decía eso, que a veces las emociones y lo que se siente pues no tiene ortografía ni redacción, ¿no? Y a veces lo dices y a lo mejor está mal dicho, pero es que así lo sientes, ¿no? Y entonces esta niña que habla y que habla muy a su forma, pues yo creo que a veces te llega más que esta gente a veces tan, ¿no? Tan perfecta y el escrito tan, no, bueno, por ejemplo, ahorita que decías esta figura literaria, ¿cómo le llamas? Que te decía la maestra que no te quedaras solo en esto, se me fue, las epístolas, este, entender, ¿no? Bueno, pero esto es la epístola, pero esto es el cuento con no sé qué, pero esta es la narrativa de tal. Y a veces es, bueno, yo solamente quiero expresarme, ¿no? Y yo solamente quiero leer algo que me llegue. Y entonces creo que en Cartas a México con J, ¿no? Que he querido. Y entonces, además, no solamente de ser empática con muchas personas, sino ser empática con el propio país, ¿no? Que el propio país como un ente pues está vivo, ¿no? O sea, nuestro México está vivo y sí, es muy alegre, pero también sufre mucho, ¿no? Y es muy colorido, pero también tiene muchísimos negros, ¿no? Y también es muy oscuro. Entonces, pues creo que este ejercicio que haces, que gracias por compartirme lo de María, y llegas con esta niña, pero también no puedes olvidar este referente de cuando conoces el caso de Marisela, que pues para quien no lo sepa, porque no todo el mundo tiene que saberlo, ella en el 2008 matan a su hija, bueno, desaparece su hija de 16 años, desaparece, ¿no? Y después saben que la mató su pareja, la pareja lo reconoce y aún lo dejan libre, ¿no? Esta mujer sigue luchando y en la lucha es asesinada Marisela. Entonces tú lo cuentas y lo retomas y como bien dices, a lo mejor hay gente que necesita escuchar la historia como tú la cuentas, porque a lo mejor, por ejemplo, yo como periodista vas y la lees y dices, bota, yo ya no quiero más o más documentales, y tú la cuentas desde una historia, desde una chica de 16 años eres una niña, que tu mamá te está viendo que estás con un ruin, pero tampoco te quiere perder, ¿no? Y me encanta también esa empatía que tienes con ella de hacer ver que en serio, pues Marisela, su mamá, por supuesto que la amaba y la quería, porque yo he escuchado juicios, te lo juro, donde dicen que pues que ella no la cuidó lo suficiente, que a los 16 años tenía que haberla retenido en casa y pues como ahorita esto que sucedió en donde esta niña pequeña que mataron en Tasco y que dijeron, bueno, es que la mamá no la cuidó lo suficiente. Entonces, te lo digo porque tienes muchas veces estas repeticiones que dices, no, no es lo suficiente, no era que el escote era muy grande, no es que era muy de noche, no es que, no es estar culpando a ¿por qué siempre estar buscando la culpa y no reconocer los grandes errores que tenemos como núcleos, como familia, como sociedad, como comunidad, como país? Y creo que tú los ves. Si me quieres compartir más sobre esto y sobre esto que plasmas pues, de este México y esta comunidad y estas familias y estas personas que a todos nos duelen. Mira, justo esta parte también en la que siento que el libro en algún momento se vuelve como una crónica social de tantas cosas que han ocurrido, ¿no? Como también el terremoto, ¿no? Del ¿Mm? 85, el COVID, el acoso, ¿no? Decías ahorita, tantas cosas que han pasado en este México que, pues, sí es muy bonito en paisajes, tenemos mucha riqueza cultural, mucha riqueza en recursos, ¿no? Sin embargo, también hay cosas en las que le hemos fallado a la misma gente, ¿no? Hace Totalmente. poquito y a partir de la entrevista con Alberto, un día estaba, estaba yo despertándome y yo decía, ¿qué quiero escribir ahora? No quiero escribir de mujeres. Me levanté y dije, así, a mi mente vino Alberto. Todo el día lo traje en mi cabeza, todo el día. Dije, ¿por qué? ¿Por qué? Me iba a sentar a cenar, tenía mi café. Alberto, nuestro Sí, productor. sí, exacto. Y dije, ¿por qué? Y dije, es que es como un soliloquio, mi cabeza siempre es como un Ajá. soliloquio, ¿sabes? Yo me pregunto, me respondo y así, ¿no? Entonces, estaba yo en mi computadora y dije, sí, sí es cierto. O sea, la comunidad que tiene discapacidades visuales es una comunidad tan marginada, o
sea, tan marginada. Me metí, empecé a buscar en internet cuántos libros han escrito acerca de la gente de baja visión. Casi nada. O sea, aquí en nuestro país, casi nada. ¿Cuántas reformas políticas tienen ellos? Nada. Le pregunto a mi hermano, nada. ¿Sabes? En ese momento sentí entre una ira, un berrinche, una tristeza, una decepción. Una decepción total, yo sentí decepción Dije, por mí no, misma. o sea, yo tengo que poner mi granito de arena. Al otro día le mandé un mensaje a Alberto. Le dije, ¿sabes qué? Quiero escribir algo. Algo de niños. Necesito que me ayudes. Necesito rescatar esta parte de ustedes porque quiero hacer un libro para niños. Si se va para braille, qué bien. Si no, también. No sé cómo, no sé cuándo, pero ese libro va a salir. Me manda los contactos, empiezo a entrevistar a varias personas. Pero para niños con discapacidad visual. Sí, Ah, ajá. exacto. Mira, te adelanto un poquito. Ah, Empiezo bien. yo a entrevistar a estas personas, la mayoría son adultos, son papás de niños que no tienen discapacidades visuales. Empiezo a hacer como esta parte de la limitación de población, para qué público va a ser dirigido este libro. Me queda muy claro que va a ser un libro infantil. El rango de edad oscila entre los 6 y los 10 años. Ujú. Empiezo yo a escuchar las entrevistas y dije, no, quiero escribir la vida actual de estas personas. A mí me gustaría empezar desde la infancia de estas personas. ¿Cómo fue que se empezaron a dar cuenta de sus discapacidades? Empiezo ahí también otra investigación, otra estudiada, porque empecé a ver que son diferentes discapacidades. ¿Sabes? Correcto. También fue como esta parte de la creatividad en la que dije, yo también no estoy fallando porque no estoy como tan empapada en información de cuántas discapacidades había. Dije, no, yo también estoy fallando, o sea, ¿cómo quiero escribir de algo si yo no sé del tema? Yo no sé lo que es una retinosis, yo no sé lo que es una ceguera completa, yo no sé, y empecé a ver tantas cosas y dije, no, no puede ser. Empiezo a ver las entrevistas, a escucharlas, empiezo a hacer mis anotaciones y dije, sí, si quiero escribir acerca de esto, va a ser algo infantil. Empezamos ya a armar esta parte y, ¿sabes? Pues ahorita ando entretenida en eso. Estoy Wow. como muy emocionada, la verdad estoy muy emocionada, Claro. muy agradecida con Alberto y pues con toda la población de baja visión que la verdad son eh, pues tan buenos, tan generosos, la verdad, en compartir tantas y tantas cosas. Wow, me pusiste la piel de chinita. La verdad es que qué loco encontrar, como dices, ¿no? A veces esa inspiración en o sea, todos a veces tan fácil estar viendo al mismo lugar, ¿no? Y hay tantos, 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 tantos lugares y tanta, en serio, como tanta magia. O sea, uno pensaría, no, el tema de discapacidad es difícil. Claro, pero también tiene su virtuosismo y su magia y su maravillosidad y o sea, el como acá quitar paradigmas, quitar creencias y como bien lo dijiste, para quitar creencias primero hay que entender y aprender, ¿no? Pero es que no nos damos ni siquiera, o sea, yo creo que a veces somos tan ególatras o andamos como en nuestros rollos que ni siquiera volteas y preguntas, ¿no? Oye, ¿cómo? O este tema que nos suele pasar mucho con las personas con discapacidad, que es, mejor no le pregunto, ¿no? Así de, pues, ¿por qué no, no? O sea, ¿no? Así como si a mí me ves ahorita llorando y me preguntas por qué estoy llorando, ¿no? Que sería lo normal. A veces, oye, y tu discapacidad visual es desde que naciste, no es lo mismo que sea desde que naciste, a que haya sido un accidente, a que haya sido una enfermedad, ¿no? Y la verdad es que es un mundo, como bien dices, que México, además el otro día escuchaba, o sea, además de que yo siempre lo digo, todos, todos y todas y todes en algún momento vamos a ser personas con discapacidad. Yo también tengo una discapacidad visual fuerte. Yo me operé los ojos y perdí prácticamente la visión en el ojo derecho por una alergia que le hice al láser. Y al revés, ¿eh? O sea, de ahí han surgido como muchos aprendizajes para mí, ¿no? Y no es como, ay, pobrecito, pobrecita, ¿no? O sea, no,
pero qué bonito, o sea, que nos lo compartas, porque creo que muchas veces la gente no tiene idea cómo a veces los escritores llegan a ese libro, ¿no? Y qué loco que tú fue a partir de hablar con él, tener una entrevista y quedarte con esa que te inspiró, ¿no? O sea, decía, "Ah, pues ahora voy a aprender". Y que aparte digas, ahora estoy muy emocionada, ¿no? Y es en lo que estoy. Pero no le quito, te juro que no le quito con eso el tema, que por eso yo te vibré, sí, como una feminista, pero feminista en el real sentido del feminismo de abarcar el mundo, de acogerlo, ¿no? De entenderlo, de ser empática, de ser inclusiva, de aunque a lo mejor tú no tengas ningún familiar con una discapacidad de ese tipo, quieras aprender de ello y quieras escribir sobre ello. Y te lo pregunto ahora sí, justo como pregunta de cierre, ¿cuál es, cuál sería como, no sé si con este libro que estás planeando o con otros que vengan, o cómo ves tu vida a futuro como escritora, o qué es lo que a ti realmente te gustaría? O sea, que así como decía ahorita Adriana de crearte como un referente o trabajar como en tu propia reputación, ¿cómo es que, como a ti te gustaría que México, un grupo de mujeres o una comunidad tal, pensara en Patricia y se le quedara y qué es lo que más te gustaría que dejar en la gente? Es una pregunta muy, muy interesante porque no le voy a quitar el mérito de la fama. Ese es un plus. Siempre yo lo he pensado, es un plus, ¿no? Al Me final. gusta. Ujú. Hace 15 días más o menos tuvimos la oportunidad de ir a Bellas Artes. Una de las mujeres que a mí me encanta cómo escribe es Elena Poniatowska. Me llevé a mis hijas. Mis hijas tienen 10 y 6 años. Si tú me ves así muy introvertida, mis hijas me dicen, quítate que ahí te voy, sobre todo la grande. Mi hija ya se leyó a Poniatowska, está leyendo a Villoro, ha leído textos que para Wow. mi edad, ¿no? Es así como de, ¿por qué? ¿No? A mí me gustaría mantenerla un poco más en su burbuja y no puedo, ¿sabes? Siempre que terminamos yendo a comer, vamos a la librería. Esa parte me gusta mucho, ¿no? La promoción en la lectura en ellas. Ese día en Bellas Artes, se me escapa ella, y fue por su autógrafo, ¿no? Para su libro. Me mete con la maestra Poniatowska y empiezan a platicar, ¿sabes? Cuando yo la vi, fue como, dije, ¿qué No. estoy haciendo? ¿No? Ujú. La maestra le autografía su libro, le empezó a dibujar unas cosas y a mí se me quedó muy grabado algo que le dijo. Nunca, nunca dejes de soñar. En su libro, la dedicatoria de, dice, con muchísimo cariño y todas las felicidades de tu amiga de 9 años, Elena Poniatowska. Yo la leí y dije, eso es algo que yo quiero atesorar siempre. No perder como esa parte infantil en cualquier texto que yo tenga oportunidad de escribir, porque al final creo que esa es mi trinchera, ¿sabes? Eh, los niños. Ujú. A mí me costó mucho, mucho, mucho trabajo entender esa parte. Bueno, no, porque desde chica sabías que quería ser maestra de kinder, al final, ¿no? Sí, algo de eso me dijo mi esposo. Ujú. Mira, no fuiste maestra de kinder, pero terminaste siendo escritora de literatura infantil. Cuando me lo dijo, me dio mucha risa, me dio miedo, porque pues sabes la responsabilidad que implica un texto para Claro, un niño, ¿no? Y lejos claro, del le niño puedes para los cambiar la papás. vida. Ujú. Entonces, es esta parte, Ana, la de que cualquier niño que tenga la oportunidad de leerme, diga, yo quiero ser como ella, yo quiero saber cómo lo escribió, por qué lo escribió de esa forma. Hace rato más bien, le leí a mi hija un poco del libro que estamos haciendo. Mi hija se me quedó viendo y me dijo, ¿de dónde sacaste todo eso, mamá? Le dije, pues no sé, le digo, yo creo de verlas, de escucharlas, no sé, ¿no? Y me dijo, mira, le puedes mejorar aquí, quítale esto, ¿no? Dije, Ujú. mira, volteé y la Mi dije, editora. bueno, ya me ahorré la edición, ya me ahorré la corrección de estilo, ¿no? Claro. Y es esta parte en la que también se disfruta lo que se hace.
y que sabes que claro. naciste para eso. Qué padre, qué padre, Patricia, por favor, no dudes, por favor, y además con Alberto tenemos que hacer algo, en que cuando termines este libro, por favor, hagamos algo especial, pues gracias en compartirnos esta historia, gracias en compartirnos tu texto, por ser empática, y gracias porque, de verdad, este tema de ser maestra de kinder, pues es como el tema de ser maestra de niños, pero es que olvidamos tanto a los niños y a las niñas. Yo a veces me doy cuenta incluso que en mi día a día estoy trabajando un buen y digo, "Ah, no he súper jugado, no he bailado". Y yo sí tengo la misión diaria de jugar, de bailar, de cantar con mis hijos, porque eso te devuelve a ti la niña que eres y o sea, le haces la vida a ellos. Y yo creo que estás siendo, además de una excelente escritora, una excelente mamá, porque además ya, o sea, que tus hijas te vean y escribiendo algo para alguien y que y que tu hija lea eso, bueno, me parece algo que todos los papás quisiéramos. Yo ahorita estoy tratando de que mi hijo lea su librito que le dejan para el mes y me cuesta, pero es un gran legado por el que estás trabajando y creo que lo tienes tan claro y de tan corazón que seguramente va a suceder y algún día una niñita de 8 años va a llegar cuando tengas 80 y te va a pedir que se lo firmes. Pues yo te Amén. agradezco muchísimo y como ya quedamos, ¿eh? O sea, tienes que estar aquí o nos tienes que ir contando de este proceso. Qué bonita historia y juntarnos aquí con Alberto y todo. Y por favor, nada más dinos dónde conseguir el libro, dónde lo podemos ver. Si la verdad es que a veces cuesta con ciertos libros el tema de bajarlos o comprarlos, o sea, porque a veces como que encuentras fragmentos y la gente, a mí no me gusta que todos nos quedemos con eso, porque he encontrado fragmentos, pero no completos. Que nos digas bien dónde los encontramos y dónde te contactamos. Te podemos saber más Miren, de ti. por el momento, y gracias a Dios, el tiraje del que yo había dispuesto ya se terminó. ¿Sí? Ahorita solamente lo pueden encontrar en el catálogo de la FENALEM. Entran a la página de la FENALEM, buscan mi nombre, Patricia Olvera, o Cartas a mi México querido, y se descarga la ventana. Pueden hacer a través de esa página, pueden pedirlo más bien. Y pues por ahorita es en esa plataforma y en autoreseditores.com me parece. Ok. En esa liga, me parece que hay una descarga de las primeras 5 o 7 páginas, no recuerdo bien, pero sí puedes leer las primeras 2 epístolas del libro, entonces ya como entrado en calor, ya lo puedes Ujú. pedir. Entonces son Perfecto. esas dos plataformas hasta ahorita. Pues muchísimas gracias. Tú te podemos seguir en redes, tienes ahí algún contacto para que igual podamos, si no, o que te escribamos, o sea, para saber. Claro, mira, en Instagram y en TikTok estoy como Pati Olvera Escritora. Ujú, Y en Facebook estoy como Pati Olvera con I latina y ujú. son las que manejo, porque el Perfecto. X no, ya no, Ya no le no. hallo de verdad, eso de la tecnología no. Yo tampoco, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Yo te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, gracias por todo lo que nos compartiste, cosas, intimidades que me encantan. Siempre estas cosas nos dejan e inspiran algo y espero que sigas inspirando y sobre todo a niños, niñas que me encantan. Te Muchas mandamos un gracias. abrazo súper fuerte y abrazo a tus hijas. Gracias.